muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia y bueno, y especialmente a Juan, que desde un pueblo, un barrio de Madrid cercano, desde Talavera de la Reina, ha tenido bien el darse una vuelta por Madrid para la charla que vamos a llevar a cabo hoy. Bueno, deciros que entra inicialmente dentro del ciclo que venimos desarrollando de la memoria histórica. A la vuelta ya pues del verano, de nuevo a finales de septiembre, pues seguiremos con estas charlas que venimos haciendo. Supongo que habéis visto hace 2 o 3 días, relacionado con información meramente, pues que el proyecto de ley de memoria histórica va a sufrir un nuevo atraso y va a entrar inicialmente en comisión, se va ya a iniciar el proceso de tramitación a la vuelta del verano y ahora mismo pues está en el aire si realmente hay voluntad por parte del gobierno, más allá de las insuficiencias, limitaciones, de sacar adelante pues la ley o no. A notar pues que hay un acto justamente relacionado con esto, el día 19 de julio en el Ateneo de Madrid a las 7:30, bueno, pues derivado de la creación de una plataforma en el ámbito de Madrid con el tema de la memoria histórica, y será la presentación pues de un manifiesto con diferentes intervenciones. Luego, si acaso alguna persona que está más al tanto de detalles, si queréis, pues puede dar la información. Más allá de las charlas que venimos realizando con el tema de la memoria histórica, pues sí anunciaros que dentro del ámbito del Club de Amigos de la UNESCO, en colaboración pues tanto con Europa Laica como alguna otra organización, Unidad Cívica por la República, nos gustaría, pues de manera también permanente y sistemática, en los próximos meses también abrir un espacio de debate, de reflexión con diferentes aspectos relacionados con el laicismo. El Club de Amigos de la UNESCO ya desde sus orígenes participa en la campaña Religión fuera de la escuela, que también ahora está en marcha. Luego supongo que Juan pues también nos puede informar y dar detalle de cuál es ahora mismo la campaña y cómo poder participar en ella, etcétera, etcétera. El tema del laicismo, por desgracia, pues no es algo que solamente tenga un aspecto histórico. Ya parece que vivimos en los mejores tiempos posibles y aquí no acontece nada y adelante y demás, ¿no? Quizás pues los temas de actualidad pues a veces son los propios obispos, la jerarquía, la que saca pues de quicio absolutamente cualquier tema, como está ahora la campaña, el nuevo alzamiento nacional que quieren lanzar con el tema de educación para la ciudadanía. Más allá de esa revuelta presunta que quieren llevar adelante, pues meses atrás era el tema de la religión dentro de la escuela, que quieren elevarla sin ningún problema pues al máximo nivel posible científico si pudieran. Parece que ahí la libertad no les preocupa, y si hubiera enseñanza obligatoria de la religión en la escuela, pues ahí el Estado sí tendría presuntamente todas las digamos cartas para jugar. Sin embargo, si el Estado hace pues algún tipo de actividad que no les gusta, pues entonces en nombre de la libertad, etcétera. O meses atrás, cuando se firmó por parte del gobierno pues el nuevo acuerdo de financiación de la Iglesia Católica, abonándole digamos del 0,52 al 0,7%, pues ahí el Estado es muy bueno y hace lo que Dios manda, etcétera, etcétera. Todo esto además con la complicación que se genera, pues que ningún gobierno del PSOE, pues pasados 14 años por un lado con Felipe González, los 4 que llevamos, que ya anticipó desde el primer momento que no iba a tocar los acuerdos con la Santa Sede. Acuerdos que, como todo el mundo sabe, pues tienen la apariencia de que están al amparo de la Constitución, pero que realmente se negociaron antes y que esperaron unos días después para dar la apariencia de que esos acuerdos pues cumplían la Constitución y que claramente pues no se adaptan a ella. Pero el problema es que, claro, no se han anulado, no se han revisado, no se han quitado del medio, y es la excusa permanente que siempre se da pues para tomar cualquier acuerdo de la índole que sea. Pues todo esto, los acuerdos de Santa Sede, los antecedentes del concordato inicial de 1953 y actualizaciones, pues va a ser un poco el tema de la charla de hoy. Algunos aspectos que yo creo que es interesante de cómo no solamente la cuestión de los textos legales, más allá de que puedan ser susceptibles de una interpretación pues más progresista, menos progresista, y yo creo que sí tiene que ver pues quizás con lo que acudimos pues todos los días, que son los usos y costumbres que más allá de los textos legales y la interpretación susceptible pues acontecen. Voy a poner un ejemplo de ayer mismo: funerales de Estado. Hemos visto que, al igual que ocurrió con lo del 11M, más allá de lamentar pues evidentemente la muerte en este caso de los soldados en el Líbano, y al margen de otros debates de inhibidores, si se debe estar allí o no estar allí, pues el funeral de Estado en realidad lo que se celebró, además televisado masivamente, pues un funeral
pues de rito católico, donde el capellán pues dice siéntense, levántense o lanza un discurso, ¿no? Y esto pues en el debate este de que si inhibidora es sí o no, pues pasa desapercibido, como en su momento ocurrió pues, con el tema del 11M, que más allá de que había otras personas que podían tener otras creencias, otras religiones, digamos que lo que debe de quedar claro es en esa separación Iglesia-Estado, la neutralidad del Estado no puede significar que se mantiene pues una confusión entre un ritual de una Iglesia, la católica, y el general del Estado. Seguramente pues hay una falta de previsión, o sea, es más fácil acudir pues eso, al uso, a la costumbre del lugar, y que es mejor que la Iglesia católica, que lleva pues cientos de años organizando ese tipo de Estado, pero obviamente hay una dejación por parte del gobierno en no prever que un funeral de Estado tiene que ser algo neutro y no por la implicación de la Iglesia católica, que usurpa algo que no tendría que ser, ¿no? Lo hemos visto la semana pasada cuando se produce el tema de la jura de cargos. Esperanza Aguirre tenía pues a su lado un pequeño crucifijo, a decir verdad, que no era muy llamativo, y que me llama la atención porque hace unos meses, cuando juraron pues Pérez Rubalcaba y Alonso, el tamaño del crucifijo era exactamente así. O sea, por lo menos parece que en cuestión de tamaños pues el gobierno socialista necesita pues demostrar que haganse evidente. Pero bueno, esto puede ser pues uno de los actos, o podemos verlo en las procesiones y en los cortejos municipales, donde no es un acto católico, sino que parece que los diputados de izquierda pues también tienen a bien formar parte de ese cortejo, pues confundiendo claramente. O sea, ya ha habido pues, problemas a veces cuando a los propios policías municipales se les obliga pues, a formar parte de ese cortejo. Hay un caso que además fue llevado adelante por un policía municipal, por Europa Laica, la denuncia de que no se sentía obligado a participar en un acto claramente religioso, ¿no? El tema de los cementerios, el uso católico y no civil, la presencia de símbolos religiosos en las escuelas, hospitales, cuarteles, etcétera, etcétera. Y ya por terminar, pues habíamos oído hablar, a los que os guste el fútbol, de la famosa mano de Dios que ayudó a Maradona en su momento, pero supongo que está por escribir algún tratado teológico que diga el papel de la Virgen de la Almudena en la victoria del Real Madrid. Supongo que Dios mediante, nunca mejor dicho, pues habrá que ver lo del jugador número 12 o 13, qué papel ha jugado en el éxito. Bueno, bromas aparte, pues ya os decía que aquí pues sería interesante, y por eso vamos a mostrar para un espacio de debate, de discusión con temas de laicismo. Y por terminar, pues simplemente al hilo de que el sábado sabéis que hay una manifestación con el tema del Día del Orgullo Gay, yo creo un poco la necesidad, si me vais a permitir la expresión, de que todos aquellos que defendemos pues los temas relacionados con el laicismo, que hacemos una apuesta por el laicismo, la necesidad un poco, si me permitís la expresión, de salir del armario, porque por desgracia, de ejercer presión, por decirlo de algún modo, es un tema que dentro de las organizaciones sindicales, partidos de izquierda, pues todavía está ahí como un poco arrinconado, y a veces, por lo que contaba antes, los propios concejales, sean de Izquierda Unida, del PSOE, pues participan en las procesiones, no le dan importancia, pero es cierto pues, que yo creo que una reflexión que se tiene que dar, pues sobre todo a veces cuando se habla de construir la república, no sé qué, parece que el tema del laicismo aparece como algo secundario. Yo creo la necesidad de que todos aquellos que podamos estar interesados, pues de igual forma que en su momento, pues el movimiento gay ha conseguido las conquistas, por decirlo de algún modo, en un proceso de presión, de exhibición, de demostraciones, de salir adelante, de hacerse visibles, etcétera, pues quizás sea un camino, se me ocurre, pues, que pueda servir como referencia para también pues avanzar de cara a una sociedad laica. Yo ya me callo, simplemente deciros que a finales de septiembre nos gustaría hacer otro acto de inmediato relacionado con la posible publicación de un cuadernillo sobre el laicismo que, junto con Europa Laica, pues dentro de la actividad editora que viene realizando el CAU, nos gustaría editar, y al hilo pues, de esa publicación la posibilidad de hacer una charla donde también, pues, aparte de los temas que figuren en el cuadernillo, pues poner un poco temas de actualidad. Supongo que estará en marcha la campaña Religión fuera de la escuela y otros aspectos que pueda haber ahí. Yo ya me callo y simplemente pues, agradecer mucho pues, a Juan Francisco González Barón, el presidente de Europa Laica, pues la gentileza que ha tenido de venir hasta Madrid pues, para hablarnos el tema que iba inicialmente en política y religión, franquismo, democracia. Después de su intervención abriríamos un torno de opiniones, comentarios, preguntas. Nada, Juan, cuando quieras. Venga, pues gracias a ti, Antonio, por esta invitación, y gracias a todas y a todos vosotros por estar aquí.
Es la segunda vez que hablo así públicamente sobre el franquismo, y la primera vez fue hace ya bastantes años y de una manera muy diferente, porque el tema estaba centrado en la vida cotidiana de la posguerra y sobre todo desde el punto de vista de la narrativa. Hoy, como veis, pues el título de la conferencia es un poco diferente, es política y religión, franquismo y democracia, y entonces pues no lo voy a plantear desde esta perspectiva, que además debo confesar que me resulta un poco triste, ¿no? Aunque sé que es necesario que hablemos de ella. Al hablar de franquismo relacionado especialmente con la religión, que es el tema que me interesa como laicista, pues claro, no puedo evitar intentar hacer un análisis, por lo menos somero, de qué es el régimen franquista o de qué ha sido el régimen franquista y cuáles son sus rasgos definitorios. Como sabéis, cuando nos ponemos a abordar esto a través de las distintas personas, de los distintos intelectuales, historiadores y sociólogos que lo han abordado, nos encontramos ya de entrada con una discusión difícil de zanjar. La discusión sobre si el régimen franquista ha sido o no realmente un régimen fascista, ¿no? Que responda realmente al modelo fascista. Yo he estado revisando un poquito pues, las opiniones así más recientes, como la de José Félix Tezanos, Torres del Moral, de Raúl Modoro, de Salvador Giné, de José Casanova, de Alfonso Botti. Digo algunas, ¿no?, que sean las más relevantes, las más significativas, pero algunas de las que con cierta extensión han tratado este tema, ¿no? La definición del régimen franquista y sobre todo la discusión de si se trata o no de un régimen que se pueda definir como fascista. Evidentemente el tema es tan complejo que yo no voy a intentar zanjar aquí esa discusión porque los argumentos son muchos y el objetivo de esta conferencia es otro. Pero a mí sí me gustaría recordar, dónde se inserta históricamente el surgimiento de un régimen de este tipo, de una dictadura de este tipo, que tiene ya sus precedentes, ¿no? En la liquidación del antiguo régimen, que se produce en Francia a finales del 18, en España comienza a haber una liquidación del antiguo régimen con la Constitución de 1912, ¿no? Pues parece que se realiza la revolución burguesa. La revolución burguesa en Francia se realiza realmente, pero que en España pues, se realiza muy escasamente. El poder económico no pasa a manos de una burguesía, sigue estando durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, incluso cuando comienza la guerra civil, la mayor parte de la riqueza está concentrada en la oligarquía terrateniente y en la oligarquía financiera. No hay todavía una revolución burguesa, una industrialización plenamente desarrollada. Esto por una parte. Pero cuando se liquida el antiguo régimen, empieza a surgir un tipo de poder dictatorial, un tipo de poder absoluto destinado a neutralizar las reivindicaciones del proletariado o del campesinado, es decir, las reivindicaciones del pueblo llano que quieren participar en esa revolución. Esto lo inicia Napoleón I. Lo inicia Napoleón I como cónsul y cuando da su golpe de Estado y cuando se proclama emperador. Entonces va inmediatamente a devolver una serie de privilegios a entidades como la Iglesia Católica que se habían perdido con la liquidación del antiguo régimen. El concordato de 1801 que Napoleón I establece con la Iglesia Católica, pues le devuelve la mayor parte de sus privilegios. Sin embargo, Napoleón I puede ser visto como una figura ambigua. Por una parte es un propagador de las ideas revolucionarias, un propagador de las ideas ilustradas, de alguna manera se convierte en lo que no habían conseguido Diderot y Voltaire, ¿no? Se convierte en el déspota ilustrado, y puede ser visto desde esta manera progresista, o puede ser visto realmente desde la manera reaccionaria, como un dictador que dice que la revolución ha llegado hasta aquí. Hasta aquí hemos liquidado el antiguo régimen, pero ahora el pueblo se queda al margen. Sin embargo, con la revolución de 1948, nada más realizarse esta revolución en la que ya participa plenamente el proletariado, ha surgido ya un proletariado. Tened en cuenta que 1948 es la fecha en que se publica el manifiesto comunista de Marx, 1848, perdón. Pero la revolución de 1848, enseguida la burguesía se lanza a reprimir a ese pueblo de París que se ha lanzado a la calle, ¿no? Y enseguida aparece lo que es
esta dictadura de corte burgués, la dictadura de Napoleón III, la dictadura del socialismo. Carlos Marx lo describe muy bien, lo describe de una manera brillantísima en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Este tipo de dictadura burguesa, la dictadura burguesa, destinada a cortar cualquier intento de participación del proletariado dentro de lo que son los beneficios del nuevo régimen, es un tipo de dictadura que va a ser el modelo ancestral de las dictaduras del siglo XX, de los fascismos y de los nazismos del siglo XX. Tanto el fascismo de Mussolini como el nazismo de Hitler son maneras exageradas de este tipo de dictadura, maneras exageradas de este tipo de dictadura, ante ya el peligro inminente de una revolución que está en marcha. Ya ha triunfado la revolución bolchevique de la Unión Soviética, ¿verdad? En la antigua Rusia. Entonces, se trata de neutralizar estos intentos revolucionarios con un discurso en el que se pretende superar tanto el capitalismo como el comunismo, ¿no? Situarse en un término medio y hacer un proceso de modernización industrial en un estado completamente autoritario, en un estado totalitario de partido único que controla todos los movimientos del individuo, desde su esfera pública hasta su esfera privada, y que sin pretender una vuelta al antiguo régimen, porque ya está asentada perfectamente la industrialización y está asentada la revolución burguesa, va a neutralizar por completo cualquier intento de las clases trabajadoras de participar en el poder, ¿no? Tanto el socialismo, el fascismo italiano como el nacionalsocialismo alemán pues van a basar en ese corporativismo paternalista que neutraliza por completo a la clase obrera, ¿no? Y al mismo tiempo pues van a integrar a aquellas fuerzas procedentes del antiguo régimen que pueden significarle un apoyo, pueden brindarles un apoyo significativo, un apoyo importante. En el caso de Italia, Mussolini restablece el Estado Vaticano y los poderes temporales que se habían perdido con Pío IX. En el caso de Alemania, Hitler fue con dos religiones, la religión luterana y la religión católica, pero como sabéis el cardenal Pacelli, más tarde Pío XII, firma ya el concordato con Hitler, el concordato de 1933, ¿verdad? Que confiere una gran cantidad de prerrogativas a la Iglesia Católica. Sin embargo, siempre hubo una serie de fricciones, tanto entre el Partido Único Fascista Italiano como el Partido Único Nazi Alemán, con la Iglesia, porque si bien se les daba un importantísimo papel y unos privilegios que hicieron que la Iglesia apostara, Pío XI y Pío XII apostaron por el fascismo y por el nazismo, y de esto no cabe la menor duda, sin embargo, se ponía límites a la intervención directa de los obispos en las decisiones políticas. Quien tomaba las decisiones políticas era el partido. El caso de España pues tiene ciertos elementos diferenciadores. Primero, porque el régimen franquista no se instaura como producto de un movimiento de masas que llegue al poder a través de unas elecciones que luego anulan la democracia, sino que surge y se legitima como vencedores de una guerra civil. El Frente Popular crea un peligro inminente de revolución que pone en guardia a todos los sectores reaccionarios de la sociedad española, ¿no? La oligarquía terrateniente, la oligarquía financiera y luego las diferentes familias políticas que componen el régimen. Pero estas familias políticas son muy diferentes y tienen proyectos políticos que no coinciden. Vamos a repasar un poquito cuáles son esas familias políticas que integran el régimen en el momento de la Guerra Civil y hasta 1945, hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por lo pronto tenemos los falangistas. Dentro de los falangistas, José Antonio Primo de Rivera, como sabéis, dijo que fundó Falange Española para defender la memoria de su padre. Es decir, estaba simplemente defendiendo la dictadura de Primo de Rivera y iba poco más allá. El teórico del corporativismo nacional sindicalista, ¿no?, que se parece un poco al tipo de corporativismo fascista italiano, fue Ramiro Ledesma, ¿verdad? Entonces, aquí hay un intento de modernización, igual que es un intento de entrar en la edad moderna del fascismo y del nazismo, sin democracia, sin ideas modernas,
pero entrar en un proceso de modernización del país y industrialización. Sin embargo, hay grandes contradicciones dentro incluso de Falange Española, porque su modelo de Estado, curiosamente, es el modelo de Isabel la Católica, una vez terminada la conquista de Granada. Es decir, es el modelo de la primera mitad del siglo XVI, y la apelación constante al imperio, ¿no? El yugo y las flechas, ¿no? Es decir, es una mezcla de ese intento de modernización antidemocrático, fascista y nazi, con elementos tradicionalistas que no corresponden exactamente a este modelo. Aún así, es el que más se parece, desde luego, de las fuerzas políticas, de las familias políticas que integran el régimen, es la que más se parece al fascismo, y estuvo muy en consonancia con el fascismo italiano, ¿no? Ya lo veremos más tarde cómo evoluciona el régimen en este sentido en las distintas etapas. La segunda familia importante, que juega un papel importante, son los carlistas. Los carlistas, evidentemente, pues ya no constituyen una fuerza puramente fascista, lo cual no quiere decir que no sea una fuerza autoritaria y no sea una fuerza antidemocrática, pero ellos lo que buscan es la vuelta a una monarquía tradicional. Y además, a una monarquía tradicional con unos rasgos peculiares. No es la monarquía absolutista. No es la monarquía absolutista al estilo del rey Sol francés Luis XIV o al estilo de Fernando VII en España, ¿no? Esa monarquía tiene que estar temperada por una serie de limitaciones. ¿Cuáles son estas limitaciones? Pues por una parte, las tradiciones y los fueros, y por otra parte, esta es la importante, Dios, porque todo poder viene de Dios, y por lo tanto, la Iglesia. Es decir, esa monarquía tiene que estar profundamente subordinada a Dios y a sus representantes en la tierra, que son la Iglesia, ¿no? Esta es la segunda familia del régimen. La tercera familia del régimen pues son los monárquicos alfonsistas. Estos monárquicos alfonsistas apoyan el golpe militar, apoyan la insurgencia, pensando que aquello es una pequeña transición, ¿no? Esa dictadura es una pequeña transición para restaurar la monarquía. Restaurar una monarquía absoluta, ¿no? En todo caso con ciertos visos de parlamentarismo, ¿no? Pero restaurar una monarquía alfonsina, ¿de acuerdo? Y finalmente los militares que tienen como objetivo principal y como obsesión principal la unidad de España, España única e indivisible. Entonces, estas cuatro tendencias, estas cuatro grandes familias, bueno, aparte está claro la oligarquía terrateniente, ¿no? Están los grupos que manejan el capital, que manejan las finanzas, pero estas cuatro familias políticas que hemos citado, pues no tienen evidentemente un mismo programa político, un mismo proyecto político, aunque todos sean proyectos políticos antidemocráticos y autoritarios. ¿Cuál es su nexo común? ¿Cuál es el elemento que los une indisociablemente y que los convierte a todos ellos en uña y carne? El catolicismo. El catolicismo, la Iglesia. Desde el momento mismo del alzamiento militar, toda la ideología de base es Dios, la patria, la nación como indisociable de Dios y además como indisociable del Dios católico, como indisociable del catolicismo. Y esto es un elemento común en estas familias principales que constituyen, que van a constituir el régimen de Franco desde el momento de la insurgencia de la guerra civil. Cuando la guerra civil se produce durante los primeros años, sabéis que inmediatamente Franco intenta conciliar estas fuerzas en beneficio de su poder personal y obliga a una agrupación en un partido único, que se llamará Falange Española, y ahora ya tradicionalista, porque integra a los carlistas y de la Jons, ¿no? La Jons eran los grupos de Ramiro Ledesma, el nacionalsindicalismo. Y también va a integrar a todo lo que es la monarquía alfonsí y va a integrar a toda esta derecha reaccionaria como partido único. Sin embargo, también hay una pequeña diferencia con lo que es el fascismo en Italia. Es que este partido único va a jugar un papel relativamente secundario. Franco se va a servir bastante más del poder de la Iglesia Católica y del apoyo de la Iglesia Católica que del partido único. Y para ello se va a apoyar en los militares, ¿no? Para ello se va a apoyar en los militares, para ir contrarrestando a estas distintas familias del régimen. Entonces, tenemos una dictadura que tiene una ideología claramente fascista en sus primeros años, sobre todo cuando se piensa que las potencias del este van a ganar,
Franco declara abiertamente su amistad con las potencias del eje, con Hitler y con Mussolini. Incluso en 1941 se envía a Rusia la División Azul como prueba de amistad. Pero a partir de 1944, cuando parece evidente, ya los signos de derrota son tan claros, ¿no?, que el eje va a perder la guerra, Franco empieza a distanciarse y empieza un poquito a tratar de borrar, en la medida que se puede, de lavar la cara, de maquillar toda esa parafernalia de simbología fascista, ¿no? Sin conseguirlo del todo, porque evidentemente no puede destrozar de un día para otro esas organizaciones que son las que le sustentan. En este momento, pues, se produce ese pequeño alejamiento, pero al terminar la guerra mundial, evidentemente las potencias occidentales pues, no llegan a creerse este maquillaje final y se entra en un periodo de autarquía, ¿no? Se entra en un periodo de autarquía y de represión. En ese periodo de autarquía ya se ha producido el primer pacto importante y por escrito entre el régimen franquista y la Iglesia Católica. Es el pacto de 1941. El pacto de 1941, ya la dictadura se define como un reino tradicional y católico. Y esta va a ser la ideología más profunda, la ideología de base, sobre la que luego se irán manifestando las otras familias del régimen, llevándose en uno u otro momento el gato al agua o teniendo mayor o menor preponderancia dentro de los sucesivos gobiernos franquistas. Pero es el nacionalcatolicismo la ideología sustentadora de base. Y lo es además, tal como lo formula Menéndez y Pelayo, ¿no? Que fue uno de los modelos elegidos por Franco, ¿no? Creo que todos vosotros conocéis la obra Historia de los heterodoxos españoles, ¿verdad? Tal como lo formula Menéndez y Pelayo, pues va a ser el elemento inspirador clave de este nacionalcatolicismo. Este régimen autárquico, donde todavía las fuerzas del llamado Partido Único pues son las fuerzas más visibles, se prolonga hasta los años 50. Y se producen una serie de acontecimientos de tensiones internas bastante importantes. Por una parte, la autarquía no satisface a la burguesía catalana que ve que no tiene la rentabilidad que busca, ¿no? Y que quiere abrirse a mercados internacionales. Por otra parte, los monárquicos alfonsíes ven frustradas sus esperanzas. Ellos pensaban que se iba a restaurar la monarquía nada más acabar la guerra civil o nada más acabar la guerra mundial, se iba a restaurar la monarquía en la persona de Juan de Borbón. Por lo tanto, también ven frustradas sus esperanzas, ¿no? Y ven que esa dictadura tiene la pretensión de prolongarse hasta la muerte del dictador. Franco se va a mantener en el poder hasta que pueda, ¿no? Hasta que ya la muerte lo tira de la silla, ¿no? Entonces, estas tensiones se van a producir, pero hay una serie de acontecimientos que obligan al régimen a abrirse un poquito al exterior. Y este abrirse un poquito al exterior es lo que a nosotros, realmente, los que tenemos mi edad, unos 50 o 50 y algo de años, pues realmente nos destrozó la vida, ¿no? Porque aquella crisis del régimen era de esperar que acabara la Segunda Guerra Mundial, una intervención exterior o simplemente el agotamiento, hicieran que la dictadura se acabara, ¿no? Y que o bien por la vuelta a una monarquía parlamentaria o por cualquier otra vía hubiéramos superado aquella etapa dictatorial. Sin embargo, gracias a la Iglesia Católica y gracias a los Estados Unidos, el régimen se mantiene hasta 1935. Como sabéis, en 1953 se crea, para sustituir los acuerdos de 1941, se firma el Concordato de 1953 con el Estado Vaticano. Entonces se llama así, los actuales acuerdos se llaman por la Santa Sede, el Concordato con el Estado Vaticano, que reconoce que la religión española, que la religión católica es la única religión de España, reconoce a la Iglesia el estado de sociedad perfecta y además le va a entregar el monopolio en todo aquello que se refiere a la educación moral, a la enseñanza, va a entregarle el monopolio absoluto sobre la ética y la moral de los ciudadanos. A partir de aquí, pues, evidentemente va a haber un clero castrense que esté presente en todos los cuarteles, unas capellanías que estén presentes en todos los hospitales,
unos maestros que están sometidos a la censura del obispo correspondiente. Todos vosotros, me imagino, o la mayoría de vosotros, tenéis edad quizá para haber manejado cosas como la famosa enciclopedia Álvarez, ¿verdad? Que ha sido reeditada recientemente y que muchos de nosotros hemos tenido en nuestras manos. Es decir, se concede este monopolio sobre la vida moral de todos los españoles a la Iglesia Católica con esto el nacionalcatolicismo, que va a ser el componente principal del régimen franquista, antes que los componentes fascistas, antes que los componentes monárquicos, va a ser realmente el eje que mantenga a la dictadura durante todos estos años. Esta etapa fascista, que decimos que acaba en 1953 con la sustitución por el nacionalsindicalismo, por los acuerdos con los Estados Unidos, ¿no? Por el cual tenemos bases militares en Zaragoza, en Torrejón, en Rota, a cambio de muy poco, a cambio realmente simplemente del hecho de que Estados Unidos nos reconozca internacionalmente. Pero tened en cuenta que estamos en pleno momento de la Guerra Fría. Estamos en pleno momento de la Guerra Fría y estamos en pleno momento en que el senador McCarthy ha iniciado la caza de brujas en Estados Unidos contra los intelectuales sospechosos de actividades antiamericanas. Entonces, la visión de España ya cambia. Ya no es una dictadura fascista, ahora es una dictadura anticomunista de tipo bananero, como las dictaduras que Estados Unidos ha promocionado muchas veces en América Latina, situada en un punto estratégico clave, un enclave ideal desde el punto de vista geopolítico para combatir el peligro, el supuesto peligro del comunismo, ¿no? Entonces va a ser un satélite de Estados Unidos y al mismo tiempo va a ser un satélite del Estado Vaticano, atenazado entre estas dos fuerzas, ¿no? Por los españoles que hemos tenido que soportar el régimen de Franco desde el año 53 hasta el año 75, hasta la muerte del dictador, ¿no? Ahora protegido por estas dos potencias extranjeras que son el Vaticano y los Estados Unidos, ¿no? A los que debemos dar las gracias. Hacia finales de los años 50, sin embargo, pues la sociedad española, evidentemente, con esta apertura al exterior, ha ido desarrollando un mercantilismo no ya tan proteccionista y tan autárquico como el de las primeras fases, y ha conseguido pues un cierto enriquecimiento de las clases poderosas, y también el hecho de que ya no tengamos únicamente una oligarquía terrateniente y una oligarquía financiera, sino que también empiece a haber una burguesía industrial, sobre todo en ciertas zonas del país, en Cataluña, en el País Vasco, ¿verdad? Y entonces aparece una nueva familia política que no había entrado en juego hasta el momento. Es una nueva carta que la Iglesia Católica, que sabe dominar, lleva 2000 años dominando, ¿no? Más de 2000 años dominando, pues supo jugar muy bien en ese momento, y eran los tecnócratas de los Franco, como siempre, para mantener su poder personal, juega cambiando ministros y dando predominio a la familia política que le conviene dentro del régimen, y desde finales de los años 50 y prácticamente durante toda la época de los 60, los ministerios económicos están en manos de los tecnócratas del Opus Dei. La figura principal, como sabéis, es Laureano López Rodó, ¿verdad? Y todo el discurso desarrollista de los años 60 que hizo el Opus Dei. Este discurso desarrollista pues es un discurso muy curioso, porque se trata, si bien el régimen fascista anterior, ¿no? El régimen de los primeros años se había declarado tanto anticapitalista como anticomunista, ¿no? El régimen de los tecnócratas del Opus Dei, su política económica, es de un capitalismo sin democracia, es decir, de un capitalismo sin liberalismo. Y luego, durante los años 60, como sabéis, pues el propio López Rodó y los teóricos del Opus Dei empiezan a teorizar, ¿no? Y también creo que la mayoría de los que estamos aquí tenéis edad suficiente para acordaros de aquellas teorías, ¿no? Sobre la diferencia de lo que es el liberalismo político y lo que es el liberalismo económico. Ojo, vamos a aceptar el liberalismo económico, pero el liberalismo político es cosa del diablo. El liberalismo político y la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, eso son cosas del diablo. Se puede haber desarrollo, los españoles pueden tener sus 600, que de hecho es uno de los motores del cambio a partir de los años 60, pero sin libertad ideológica, sin liberalismo político, únicamente liberalismo político. Y
finalmente esta fase culmina cuando se produce el Concilio Vaticano II. La Iglesia no ha tenido más remedio, después de la muerte de Pío XII, que lavar la cara de lo que era evidente. Lo que era evidente es que Pío XI había sido el Papa del fascismo, Pío XII había sido el Papa del nazismo. Ninguna de las potencias occidentales se atrevió a pedir responsabilidades políticas a Pío XII al término de la Segunda Guerra Mundial. Y la Iglesia Católica en el ámbito mundial tenía que competir con otras religiones. No en todos los países estaba en la misma situación privilegiada que en España, donde era la única religión. En Alemania tenía que competir con la religión luterana, en Estados Unidos tenía que competir con un buen montón de sectas, en Inglaterra tenía que competir con la Iglesia Anglicana, en Francia tenía que competir con un Estado laico, ¿no? Un Estado laico que además toleraba la presencia de otras religiones, ¿no? Y la presencia de ciudadanos que no tenían ninguna religión. Es decir, entonces el Concilio Vaticano II acepta la noción de libertad religiosa. El Concilio Vaticano II acepta la noción de libertad religiosa, que es una noción que, como sabéis, procede del protestantismo, pero que no es aceptada por la Iglesia Católica hasta que se ve obligada a entrar en competencia con otras religiones, ¿no? Y no puede ya presentar esta cara de exterminio de cualquiera que no sea católico, no puede presentar esta cara. Sin embargo, esa libertad religiosa en España pues aparece de manera muy tímida. En 1964 se publica una ley franquista de libertad religiosa, que es la primera vez que se permiten otros cultos, pero se permiten otros cultos también por la presión de los Estados Unidos, cuyos presidentes son protestantes, ¿no? Y entonces no permiten que aquí, un país aliado, ¿no? Pues vaya a reprimir el protestantismo, pero ahora se permiten otros cultos siempre y cuando no hagan proselitismo y siempre y cuando actúen en una relativa clandestinidad. Desde el punto de vista de lo que fue la vida cotidiana de los españoles que entonces estábamos escolarizados, sabéis que la libertad religiosa pues no se nota en sus momentos, ni en la escuela, ni en el ejército, ni en el hecho de acceder a un cargo público, ¿no? El que iba a hacer unas oposiciones para ser maestro de escuela, pues todavía tenía que llevar el certificado de buena conducta de ser un buen católico del párroco correspondiente. Es decir, esa libertad religiosa no afecta al conjunto de la ciudadanía española en esta ley de 1964. Aquí tenemos que esperar a la muerte del dictador, y una vez que el dictador muere, pues entonces se va a pactar un nuevo concordato. En realidad no se trata de un nuevo concordato. En realidad, si nos leemos los textos a través de los cuales ese concordato se ha hecho, o sea, lo que se llama hoy día los acuerdos concordatarios, veremos que tenemos un primer acuerdo de 1976, es decir, un acuerdo puramente preconstitucional. Todavía no se ha elaborado la Constitución. Y en este acuerdo pues introducen dos cosas. Se introduce, por uno, la libertad religiosa de la que habla el Vaticano II y la renuncia por parte del Estado a participar en la elección de los obispos. Como sabéis, hasta entonces, bueno, se presentaba una terna, ¿no? Y el jefe del Estado, de la terna presentada, elegía a uno, ¿no? Al que le era más afín al régimen. De hecho, esto en Francia se sigue haciendo, en Alsacia y en Mosela. El presidente de la República Francesa elige a un obispo de una terna presentada, porque en Alsacia y en Mosela el concordato de Napoleón I sigue estando vigente. Es la única república del mundo que yo sepa donde el presidente de la República elige al obispo de una terna presentada por la Conferencia Episcopal Francesa. Pero en fin, aquí se renuncia a esto sin nada a cambio, sin nada a cambio. Y se mantiene el concordato de 1953. Nadie puede decir que el concordato de 1953 ha sido derogado. Se cambian esos articulitos y se adquiere el compromiso de todos los demás contenidos del concordato de 1953 sobre asistencia a las Fuerzas Armadas, sobre situación económica y financiación de la Iglesia, sobre asuntos jurídicos, sobre educación y cultura, pues van a ser renegociados y adaptados a esta nueva idea de libertad religiosa del Concilio Vaticano II. Entonces, eso que llamamos la transición política, es asombroso que todavía haya personas que digan es que tenemos que volver a recuperar el espíritu de la transición, el espíritu del consenso. Aquello no fue un consenso, aquello fue un chantaje.
Y además una transición es un camino, es un corredor para pasar de una situación a otra, pasar en este caso de una dictadura a una democracia. Llevamos en ese corredor, sí, pudiendo decir más cosas de las que decíamos antes, pero encerrados en ese corredor, ¿cuántos años? 35 años, ¿verdad? Llevamos de supuesta transición. No sé cuánto tiempo nos van a tener aquí en el corredor para abrirnos la otra puerta, ¿no? Nos han echado de la cárcel y nos han dejado en el patio. Hombre, creo que ya la transición ya se acabó, ya basta, ¿no? Pero ¿cómo se hizo esa transición en materia religiosa? Pues sencillamente el Estado acepta sin crítica alguna, sin la menor sombra de crítica, lo que son las imposiciones del Concilio Vaticano II en materia de libertad religiosa. Y si nos leemos los documentos del Concilio Vaticano II, que están al alcance de cualquiera de nosotros, ¿no?, pues veremos cómo concibe este concilio la libertad religiosa. Primero, concibe la libertad religiosa como un derecho de las comunidades. Entonces, si concibe la libertad religiosa como un derecho de las comunidades, pues claro, las comunidades pueden ser confesionales. Por lo cual, a mí me cuesta muchísimo, si formo parte de una comunidad, como es el municipio en el que vivo, formo parte de la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid puede ser confesional, si yo puedo decir, oye, es que yo no quiero participar en esto, pero yo ya tengo que someterme a todas las presiones correspondientes. Y segundo, ellos hablan de separación, ellos hablan de, sí, es necesario un sano laicismo, ¿no? Dice algo así el Concilio Vaticano, un sano laicismo que separe la Iglesia del Estado, cada uno en el ámbito de sus funciones. Pero el Estado debe estar subordinado al poder espiritual de la Iglesia, que es el que le dicta cuál es la línea recta y cuál es la política recta. Y esta es la separación que contempla el Concilio Vaticano II, ¿no? El artífice de esta libertad religiosa, que es una libertad otorgada, es una libertad provisional, fue el señor Tarancón. El señor Tarancón se nos pretende hacer aparecer como un hombre tremendamente progresista que hizo la transición. Evidentemente, si lo comparamos con lo que era el resto de la Conferencia Episcopal Española, pues a lo mejor nos parece progresista. Incluso en determinado momento, en la Asamblea de Obispos reunidas en Barcelona, Tarancón llegó a proponer que se pidiera perdón por el hecho de que la Iglesia Católica hubiera estado tan directamente implicada con el bando insurgente en la Guerra Civil. Pero esa propuesta no obtuvo mayoría, no salió. La Iglesia hasta ahora jamás ha pedido perdón por las represalias en las que ella participó y en las que señaló con el dedo a quien había que fusilar en la Guerra Civil y en las postrimerías de la Guerra Civil. Entonces, en esa transición, pues se nos han colado todo lo que la Iglesia quería que se colara, todo lo que el señor Tarancón y el Estado Vaticano quería que se colara, para presentar un nuevo rostro que de hecho no cambia gran cosa a la situación anterior, y me voy a limitar a los puntos más álgidos, a los puntos esenciales y que más inciden directamente en nuestra vida. Por ejemplo, hablábamos del acuerdo base de 1976, que nunca deroga el concordato de 1953, sino que lo que se propone es sustituir paulatinamente su articulado. Aquí nos proponemos, mira, un día nos llevamos los cuadros de esta pared y la pintamos y ponemos unos cuadritos nuevos. Y al día siguiente nos llevamos los cuadros de esta. Esto no es cambiar la sala. En fin, y así si os leéis los 5 acuerdos, pues veréis cómo se ha hecho, cómo se han hecho estos nuevos acuerdos concordatarios, que se supone que cualquier cura, cualquier teólogo dice, no, es que ya no tenemos concordato de 1953. No, ya, lea usted directamente y verá que sí. La estructura nunca se ha modificado, se ha modificado el contenido. Entonces, nos cuelan, por ejemplo, el artículo 16 de la Constitución Española, que, como os digo, ya no habla de libertad de conciencia, no va a hablar para nada de libertad de conciencia, sino de lo que habla es de libertad religiosa como un derecho y libertad ideológica como un derecho de los individuos y de las comunidades. Ya estamos en las contradicciones como aquellas de las que hablábamos anteriormente, ¿no? Si un colegio, una comunidad escolar decide ser confesional, ¿yo qué hago como miembro de esa comunidad para preservar mi libertad religiosa o mi libertad de conciencia? Francamente no lo sé, ¿no? Esto jurídicamente es una contradicción. O la libertad de conciencia es un derecho de los individuos o lo es de las comunidades, pero no puede ser lo de las dos cosas a la vez. Si aquí nos vemos obligados a decir, venga, aquí o todos moros, o todos cristianos, o todos
protestantes. A ver, el que no quiera ser, lo votamos, el que no quiera ser de alguna de las tres cosas, ¿qué hace? A ver, ¿se tiene que salir de la sala? ¿Cómo vive? ¿Cómo vive la familia de alguno de estos militares en ese funeral, si se niega a que el funeral se haga como un funeral católico? ¿Alguien le ha preguntado a alguna de esas familias que recogió a los soldados muertos si era católica? ¿Alguien se lo ha preguntado? En fin, pues el artículo 16 ya nos coloca en esta tesitura. El artículo 16 está lleno entonces de cuestiones que son absurdas y que llaman al cielo, y que vienen de la etapa anterior y que no han superado en absoluto la etapa anterior. El artículo 16.2 dice que ningún español estará obligado a declarar sobre sus creencias o convicciones religiosas o no religiosas. Desde el momento en que yo formo parte, pues esto de un ayuntamiento, que es confesional y tiene un patrón que saca en Semana Santa, ¿no? Y soy policía municipal, ¿no? O formo parte de ese cuerpo militar de paracaidistas, de la brigada de paracaidistas de Paracuello del Jarama. ¿Cómo me puedo yo evadir de asistir a esos actos litúrgicos si no declaro sobre mi religión? Y si entonces ya no me gano la animadversión de todos mis mandos, y me gano la animadversión y las presiones y los insultos de todo aquel que se quiera echar contra mí en una situación en la que estoy en unas condiciones absolutas de debilidad. El artículo 16.2 es una auténtica burla, es un sarcasmo que se nos hace a los españoles. Es una vergüenza a la que teníamos que responder virtualmente, quiero decir, con una escupidad con la cara de que lo ha hecho, ¿no? Es una cobertura de peor absoluta. Y para rematarlo, pues ya tenemos el artículo 16.3, en la que se hace una mención especial de la Iglesia Católica, ¿no? El Estado pues tendrá en cuenta, ¿no?, que la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas. Oiga, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con las confesiones religiosas, las creencias no religiosas, las convicciones no religiosas? De pronto el Estado nos va a ignorar a todos aquellos que no tenemos convicciones religiosas. Nos ignora a todos los que no tenemos convicciones religiosas y por lo tanto, a partir de ahora somos pura negatividad. No se nos va a perseguir en esa negatividad, no se nos va a encarcelar, no se nos va a quemar. Yo creo que porque no pueden. Porque en Polonia están empezando cierto tipo de persecuciones que son bastante alarmistas, ¿no? En el sentido de que, bueno, por ejemplo, los homosexuales ya no pueden acceder a ciertos cargos públicos, ¿no? En fin, aquí por el momento creo que los no creyentes estamos a salvo de persecuciones directas, pero no se nos reconoce ningún derecho positivo, somos sencillamente pura negatividad. Y esto se completa con la Ley Orgánica de 1980, que recoge literalmente lo que el Vaticano dice sobre libertad religiosa. Y que entonces va a interpretar todo lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo va a interpretar a su guisa, a su modo, sustrayéndolo para todos aquellos que tienen convicciones de tipo no religioso y limitándola a la Iglesia Católica y a 3 o 4 confesiones más que hacen pactos de Estado, pero pactos que no obligan demasiado, para justificar un mínimo de pluralidad. Ya el Estado no es nacional católico, sino nacional religioso con predominio y privilegio de la Iglesia. Con lo cual se disimula un poquito, se da un poquito la cara, pero el resultado sigue siendo prácticamente el mismo. Esto lo notamos en 4 pilares fundamentales, ¿no? La presencia pública de la Iglesia, y no me refiero a la presencia pública en el sentido de que manifieste públicamente sus opiniones, como yo las estoy manifestando aquí, sino la presencia de la Iglesia como entidad de derecho público. Como entidad de derecho público que tiene todo un corpus de derecho eclesiástico del Estado. Es que en todas las universidades hay cátedras de derecho eclesiástico del Estado. Esto rompe el más mínimo sentido común cuando se dice ninguna religión tendrá carácter estatal. Oye, y tenemos un derecho eclesiástico del Estado que llena de cátedras en nuestras universidades. ¿Qué es esto de que ninguna religión tendrá carácter estatal? El sentido común más elemental creo que choca abiertamente con esto. Todo lo que ha recordado Antonio, pues no lo voy a recordar sobre la presencia pública constante de los obispos y de los curas en instituciones y en organismos del Estado, y alguien de las que no nos podemos extraer. Este ejemplo de los funerales del Estado, los funerales del Estado que se hicieron el 11 de marzo, la presencia de los símbolos religiosos en juzgados, en organismos públicos, la jura de nuestros cargos elegidos democráticamente ante un crucifijo, los cementerios, ¿no?, donde todavía el proceso
proceso de llegar al cementerio realmente laico, ¿no? Donde la persona que no es religiosa pueda tener un funeral tan digno como el que sí la es, está todavía muy poco desarrollada. Hay muy pocos tanatorios, ¿no?, que desarrollen esto realmente. Entonces, en ese sentido, ¿qué ha cambiado? Seguimos con la financiación del clero, es decir, seguimos pagando los sueldos de curas y de obispos. Pagamos los sueldos de curas y de obispos exactamente igual que los pagábamos antes de la Constitución. ¿Dónde está la transición en este sentido? Los curas y los obispos siguen siendo un parafuncionariado del Estado, que aquí no se ha movido absolutamente nada. Seguimos pagando todas las capellanías, tanto en el ejército, como en hospitales, en asilos, en cárceles, como otro funcionariado del Estado, que tenemos que aceptar así, por las buenas, como imposición ideológica. Seguimos pagando a los 27.000 catequistas que son profesores de religión en la escuela sostenida con fondos públicos, tanto la pública como la privada sostenida con fondos públicos. Mantenemos una red de escuelas privadas que es quizá el mayor de los negocios de la Iglesia, la mayor parte de ella, más del 80% de los centros en manos de comunidades religiosas, que permiten un ideario de centro dentro de los itinerarios oficiales, no como actividades extraescolares, con lo cual pueden elegir al profesor de matemáticas, al profesor de historia, al profesor de física, al profesor de química, al profesor de filosofía, en función de su ideario católico, lo cual es absolutamente aberrante desde el punto de vista del Estatuto de los Trabajadores. Y no solo ya el profe de religión católica, que además se va a acoger a partir de ahora el Estatuto de los Trabajadores pasando por encima de cualquier interino. ¿En qué ha cambiado esto? Y por último, tenemos la protección penal de las convicciones religiosas. Claro, cuando el Estado era un Estado nacional católico, la blasfemia era un delito. Blasfemar es simplemente pues, ir en contra de un dogma o de un principio sustentado por la religión católica. Si yo digo en la época franquista, pues mire usted, no me creo eso de la Trinidad, eso de que haya tres dioses y uno, a mí no me entra, no me acaba a mí de... pues, eso es una blasfemia. Bueno, la blasfemia desaparece como delito bastante más tarde, no aparece con la libertad religiosa, desaparece como delito del Código Penal Español en 1882, pero rápidamente se vuelve a reinstaurar y con la Ley Orgánica de Protección Penal de la Libertad de Conciencia, que no protege la libertad de conciencia, lo que se hace es reintroducirla bajo otro nombre. Ahora es protección penal de los sentimientos religiosos. Con lo cual, claro, se dice, hombre, ya no se protege solo los sentimientos de los católicos, también protegemos los sentimientos de los musulmanes, también protegemos los sentimientos de los protestantes, pero oiga, ¿qué pasa con los sentimientos filosóficos? ¿Qué pasa con los sentimientos estéticos? ¿Qué pasa con los sentimientos políticos? ¿Qué pasa con los sentimientos civiles? ¿Qué pasa con los sentimientos de la mujer que vea que alguien hace un discurso machista? O del homosexual que ve que un obispo, ¿no?, lo está acusando de los crímenes más horribles. Entonces, o protegemos a las personas, yo pienso que los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos fundamentales son la traducción de los derechos humanos a una legislación, están hechos para proteger a los individuos, para que los individuos no sean agredidos ni física, ni psicológica o moralmente. Lo que no podemos proteger son entidades abstractas como las convicciones sobre las que yo proyecto mis sentimientos. Porque si yo proyecto mis sentimientos sobre, qué sé yo, el Barcelona Club de Fútbol y alguien se mete con esos sentimientos, pues venga, al juzgado. Si proyecto mis sentimientos sobre la filosofía de Nietzsche y alguien se mete con Nietzsche, al juzgado. Es decir, los no creyentes estamos en una indefensión completa, cualquiera nos puede agredir, incluso se puede llegar al insulto, como se está llegando constantemente desde los púlpitos, contra las madres solteras, contra las parejas de hecho, contra las mujeres que abortan en los principios contemplados, en los supuestos contemplados por la ley, contra quienes tienen una orientación sexual diferente, contra quienes utilizan anticonceptivos para tener una paternidad responsable. Constantemente se está insultando desde los púlpitos a estas personas. Estas personas no pueden acudir a un juzgado cuando aquí la lesión es a ellos como individuos, ¿no? Sin embargo, si yo me meto con un dogma de fe, me meto con qué sé yo, con el sacrificio de Isaac, a mí me parece monstruoso el señor Abraham. El señor Abraham es monstruoso, que se lleva allí al Isaac, lo quiere acuchillar, cuando le dan el corderito, cuando Dios lo sustituye por
corderito, vuelve a casa y no le dice nada a Sara porque está avergonzado. De hecho, hay una obra de Soren Kierkegaard que se llama Temor y Temblor, y Soren Kierkegaard lo trata todo el tiempo como un asesino, como lo que es. Lo que pasa es que Soren Kierkegaard, como cristiano, dice, bueno, pero el caballero de Dios siempre tiene esas prerrogativas, ¿no? O sea, el caballero de Dios puede ser un asesino, ¿eh? Bueno, pues en estas circunstancias nos encontramos, en este callejón que todavía llamamos la transición, y no hemos salido de él en materia de laicismo, ¿eh? Se ha pretendido sustituir la libertad de conciencia por este fraude que es la libertad religiosa, y de hecho vivimos bajo algo que el general Franco dejó atado y bien atado. Dejó atada y bien atada la monarquía, dejó atada y bien atada nuestra dependencia internacional de los Estados Unidos y de las políticas desastrosas que Estados Unidos está haciendo en el mundo, y dejó atada y bien atada a través del señor Tarancón, del bueno del Tarancón, del progresista del Tarancón, nuestra dependencia de una Iglesia católica que todavía sigue controlando y en buena parte nuestras vidas, nuestra moral, nuestra ética y nuestra libertad. Yo ahora sí que quisiera pasar al coloquio, ¿no? Porque ya llevo mucho rato. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Juan por su intervención, y ahora pues quien se anime a opinar, preguntar, comentar, pues vaya levantando